Corrupción del presidente José Napoleón Duarte en El Salvador, introducción. La historia de El Salvador está marcada por periodos de gran agitación política y social. Entre sus líderes más emblemáticos se encuentra José Napoleón Duarte, quien, durante su mandato en los años 80, prometió una transformación democrática y un cambio radical en la política del país. Sin embargo, su legado es a menudo empañado por acusaciones de corrupción y abuso de poder. En este video exploraremos la compleja figura de Duarte, sus políticas, los escándalos que lo rodearon y el impacto de su gobierno en la sociedad salvadoreña. Contexto histórico. Para entender la figura de José Napoleón Duarte, es fundamental situarnos en el contexto histórico de El Salvador. La década de 1980 fue un periodo tumultuoso marcado por la guerra civil que comenzó en 1980 y duró hasta 1992. La sociedad salvadoreña estaba dividida entre un gobierno autoritario y una creciente insurgencia de izquierda. Duarte llegó al poder en 1984, prometiendo reformas que llevarían al país hacia la democracia. Era visto como un hombre moderado que podía unir a los distintos sectores de la sociedad. Sin embargo, sus promesas pronto se enfrentaron a la dura realidad de un conflicto armado y la presión de los grupos militares. La promesa de reforma. Al asumir la presidencia, Duarte presentó un ambicioso programa de reformas sociales y políticas. Su gobierno buscaba llevar a cabo una modernización del país, impulsando la economía y promoviendo los derechos humanos. Pero, ¿realmente cumplió con estas promesas? A pesar de sus esfuerzos, la pobreza y la desigualdad continuaron siendo problemas críticos. Mientras algunos sectores de la población veían beneficios de sus políticas, muchos otros se sentían abandonados. Las críticas a su gestión comenzaron a crecer. Acusaciones de corrupción. A medida que avanzaba su mandato, empezaron a surgir acusaciones de corrupción que rodeaban a Duarte y a sus colaboradores. Varios informes revelaron la malversación de fondos públicos y el uso indebido de recursos del Estado. Se hablaba de un desvío sistemático de recursos destinados a la ayuda social y la reconstrucción del país. Algunos periodistas de la época comenzaron a investigar y publicar casos de corrupción que involucraban a altos funcionarios de su administración. Uno de los casos más sonados fue el desvío de millones de dólares destinados a programas de desarrollo. Para iniciar, yo querría hacerle una pregunta muy corta. ¿Usted cree que la paz es posible en El Salvador? La respuesta corta sí, porque tengo fe. Eso me da pie a otra pregunta, presidente. Usted ya estuvo en la presidencia de El Salvador. Buscó los mecanismos en una época que estaba viviendo su país en ese momento. ¿Por qué hoy, después de que usted vuelve a la presidencia de su país, está tan optimista? ¿Qué mecanismos piensa aplicar para llegar a esa paz, presidente? Es que quiero decirle que cuando llegué a la primera junta de gobierno, conociendo la realidad difícil, igual que la conozco hoy, llegué con un convencimiento y con una fe de que El Salvador sí tiene solución, si todos juntos trabajamos por ahí. Me dediqué a crear el ambiente en aquel momento para llevar el país hacia la democracia y lo logramos. Ahora tengo una segunda meta. La segunda meta es llevar al país hacia la paz. Para eso también necesito la comprensión del pueblo y yo tengo la seguridad que lo voy a lograr. De tal manera que esto es una continuación del proceso. En aquella vez no llegué pesimista, sino contrario, llegué muy optimista de hacer lo que tenía que hacer frente a todas las vicisitudes. Hoy igualmente llego optimista frente a las vicisitudes que son serias, que son delicadas. Creo que nadie puede ignorar la situación en que está el país, pero frente a esa realidad es que yo tengo la convicción de que el pueblo va a salir adelante. Una pregunta que nos hacemos, señor presidente, y lo que hacen los analistas internacionales y se busca es que no haya potencias extranjeras en los conflictos, sobre todo en el conflicto centroamericano.
¿Por qué usted le da tanta preponderancia entonces a los Estados Unidos? Si lo que se busca es precisamente que ninguno estén presentes. No, yo creo que hay que medir la situación en dos dimensiones, la dimensión interna y la dimensión externa. Yo tengo en el país un problema porque hay unas causas internas que hay que enfrentar y hay que corregir. Pero ese fenómeno ha producido las bases de la violencia. Ha sido exagerado, ha sido dimensionado hacia la estratosfera de la opinión mundial, debido a la injerencia de factores extraños. Rusia, Libia, los partidos comunistas del mundo, a través de Cuba, con Cuba y Nicaragua, apoyando una acción interna. Esto ha cambiado la dimensión. Y esto entonces ha obligado ya a que el problema de El Salvador ya no sea simplemente un problema de factores internos, sino de seguridad nacional, de estabilidad para todo Centroamérica, que lleva al problema de seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto ha hecho que los Estados Unidos también se haya tratado de meter. Y ahora sí, por un lado las potencias del este y por otro lado las potencias del oeste, tratando de resolver un problema que está insertado, así como el de Afganistán, el de Libia y ahora El Salvador, se convierte el problema en una dimensión distinta a la cual nosotros, los salvadoreños, no podemos manejar. Entonces yo tengo que manejar el problema dentro de las dos dimensiones. Primero, tratar de enfrentar para que todos los factores externos desaparezcan de esto. Pero no puedo permitirme, digamos, apartar a los Estados Unidos, para decir una cosa, porque eso significaría fortalecer el factor externo hacia la guerrilla. Yo necesito eliminar los dos factores externos. Y para eso entonces la contadora es el instrumento adecuado. Si logramos que se aprueben los 21 puntos simultáneamente, en una forma igualitaria, multilateral, entonces vamos a eliminar todos esos factores externos y nos quedaremos con el problema interno. Ahí sí tengo todavía más esperanzas de resolver el problema si simplemente desaparecen los factores externos y me dedico a resolver los factores internos. Usted le han puesto un plazo a contadora, 12 de octubre. El Salvador. ¿Qué pasa? El 15, perdón, presidente. ¿Qué pasa si no se resuelve el 15 de octubre? Bueno, yo estoy pensando en que el 15 de octubre es la fecha en que tenemos que entregar todos nuestras posiciones sobre el último acta, para ver si podemos llegar a la firma del acta. Si no, va a haber que buscar entendimientos, mecanismos, resortes, para hacer posible que Contadora no muera, que Contadora siga siendo el instrumento de buenos oficios que es para ir encontrando una solución. Yo le tengo temor a que este tipo de cosas se vayan convirtiendo en legalistas, en soluciones verbales que no lleven a nada real, a nada sincero. Respuesta a las acusaciones. Frente a las crecientes críticas, Duarte se defendió, argumentando que los ataques eran parte de una campaña para desacreditar su gobierno. Intentó fortalecer su imagen ante la comunidad internacional, recibiendo apoyo de Estados Unidos, que veía en él un aliado en la lucha contra el comunismo en la región. Sin embargo, la percepción interna seguía siendo negativa. La población comenzó a perder la confianza en su liderazgo y las protestas en su contra se volvieron más frecuentes. Las promesas de un cambio se veían cada vez más distantes. El impacto en la sociedad. La corrupción y la falta de transparencia en el gobierno de Duarte tuvieron un impacto profundo en la sociedad salvadoreña. Las instituciones comenzaron a perder credibilidad y la desconfianza se instaló en la población. La legacia de Duarte. José Napoleón Duarte dejó el cargo en 1989, pero su legado sigue siendo objeto de debate. Algunos lo ven como un héroe que intentó modernizar El Salvador, mientras que otros lo consideran un líder corrupto que traicionó las esperanzas de su pueblo. Duarte fue un líder en un contexto extremadamente complicado. Si bien hizo algunos avances, sus problemas de corrupción y su incapacidad para manejar la crisis económica y social dejaron una marca duradera. Conclusión.
La figura de José Napoleón Duarte es un reflejo de las tensiones y contradicciones de un país en búsqueda de identidad y estabilidad. Su gobierno, aunque lleno de promesas, se vio ensombrecido por la corrupción y la falta de cumplimiento. La historia de El Salvador sigue siendo un recordatorio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el liderazgo. Hoy, el pueblo salvadoreño continúa luchando por un futuro mejor, aprendiendo de las lecciones del pasado y buscando líderes que realmente representen sus intereses y aspiraciones. Gracias por acompañarnos en este análisis sobre la corrupción en el gobierno de José Napoleón Duarte. A medida que reflexionamos sobre estos eventos históricos, recordemos que la democracia y la justicia son conquistas que requieren vigilancia constante. No olvides suscribirte y compartir tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.